Esto es todo lo que necesitas saber sobre la teoría del color. Vamos a ver qué colores son los primarios y por qué, cuáles son los colores análogos y complementarios y cómo se combinan los colores. Primero empezaremos con los diferentes modelos de color que hay. Primero tendríamos el modelo RGB, que utiliza el sistema aditivo, es decir, que añade luz para generar diferentes tipos de colores. Sus colores primarios son el rojo, el verde y el azul, y es un modelo que solo utilizaremos en pantallas y monitores. Es decir, cuando pintemos en digital, veamos una película, editemos una fotografía, etc. Como dato curioso, cada píxel de tu pantalla tiene estos tres colores y se regulan para generar todos los colores del espectro visible. Y después tendríamos los dos modelos que siguen el sistema sustractivo. Esto es porque al combinar los colores se genera un color más oscuro, es decir, que se sustrae la luz. Dentro estarían el modelo tradicional que todos conocemos y el CMYK, cuyos primarios son el magenta, el cian y el amarillo. Este último es la versión más moderna y precisa del modelo tradicional y se utiliza actualmente para los sistemas de impresión. Esto es porque se descubrió que mezclando el magenta y el amarillo se podía obtener el color rojo, con lo cual dejaba de ser un color primario para convertirse en un color secundario. Y esto también permitía representar una gama de colores más amplia que en el tradicional. Y aunque el modelo tradicional es correcto y puedes seguir utilizándolo, con el CMYK se pueden conseguir más variedad de colores. Así que repasemos. Tendríamos el modelo RGB, que sigue el sistema aditivo y solo se utiliza en pantallas, y luego los dos modelos que siguen el sistema sustractivo, el modelo tradicional y por último el modelo CMYK, que es el que vamos a estar utilizando en este vídeo. Lo siguiente que vamos a ver son los colores primarios, secundarios y terciarios. Los colores primarios son aquellos que no se pueden obtener mezclando otros colores, y en el caso del modelo CMYK serían el magenta, el cian y el amarillo. Los colores secundarios provienen de la mezcla de dos colores primarios, como por ejemplo sería el rojo, el verde o el azul. Y por último, los colores terciarios son el resultado de la mezcla entre un primario y un secundario. Por ello aquí tendríamos más variaciones de colores y como resultado tendríamos algunos como el naranja, el verde lima o el morado. Y con esto ya tendríamos claro cuáles son los colores primarios, secundarios y terciarios. Pero antes de seguir vamos a repasar el vocabulario básico del color. Es muy importante tener claros los conceptos de tono, saturación y brillo, ya que los vamos a utilizar mucho. Para empezar, el tono o tonalidad se refiere al color en estado puro sin mezcla de blanco y negro, básicamente su posición en la rueda cromática. Por otro lado, la saturación se refiere a la intensidad o la pureza de un color. Generalmente, cuando un color es muy vivo o intenso, decimos que está muy saturado. Y puede perder su saturación si lo mezclamos con blanco, negro, gris o su color complementario. Y por último, el brillo, luminosidad o valor, que hace referencia a la claridad o oscuridad de un color, es decir, la cantidad de blanco o negro que tiene un color. Y ahora que ya tenemos claro lo que es el tono, la saturación y el brillo de un color, vamos a ver cuáles son los colores análogos y complementarios y para qué sirven. Los colores análogos son aquellos que están cercanos en la rueda cromática. Es decir, si escogemos un color de la rueda cromática y los que tiene a su alrededor, tendríamos una combinación de colores análogos. Estos generan mucha armonía visual. Por ello, muchas empresas los escogen para diseñar sus logotipos. Pero no solo sirven para eso. En pintura se utilizan para aclarar correctamente los colores. Vamos a ver la demostración. Generalmente, cuando queremos aclarar un color, solemos pensar en el color blanco. Y esto no está mal. Se puede hacer perfectamente. El único problema es que, como hemos visto anteriormente, si añadimos blanco o negro a un color, puede quitarle su saturación. Y en este caso, al aclarar el rojo con blanco, vemos cómo va perdiendo saturación y se va convirtiendo en un tono pastel, que igual no queríamos conseguir. El resumen es que si intentas aclarar tus colores con blanco, seguramente pierdan su saturación. Por el contrario, si quieres aclararlos correctamente sin que pierdan su saturación, la manera de hacerlo es aclararlo con un color que sea análogo y lógicamente más claro, como en este caso del rojo, por ejemplo, sería el amarillo. Y vemos como poco a poco, en lugar de transformarse en un rosa, se va convirtiendo en un tono más anaranjado, que es lo que correspondería según la rueda cromática. También, por ejemplo, podríamos aclarar un azul oscuro con un cian o un color morado con un magenta. Y el resultado, como veis, será nuestro tono más aclarado, pero sin haber perdido su saturación. Ahora vamos a por los colores complementarios. Estos son aquellos que se encuentran enfrentados en la rueda cromática. Algunos ejemplos serían el rojo y el verde, el naranja y el azul, y el amarillo y el morado. Los colores complementarios se utilizan en pintura para oscurecer correctamente los colores. Vamos a hacer la prueba con el color amarillo. Si mezclamos el amarillo con su color complementario, el morado, vemos que poco a poco se va oscureciendo, pero sin perder su tono predominante. Es decir, se va convirtiendo en un tono amarronado. A hacer esto se le denomina quebrar un color. Y es que mezclando dos colores complementarios,
Es como conseguimos los denominados colores quebrados o tonos tierra. Y como veis, hemos conseguido oscurecer el color amarillo sin que pierda su tono predominante. Sin embargo, si oscurecemos el color con negro, que es algo muy común, vamos a ver para empezar que el negro se come absolutamente el color, ensuciando así nuestra mezcla, y encima lo ha convertido en un tono verdoso, que seguramente no era el que buscábamos. Así que finalmente vemos por qué es más correcto oscurecer un color con su complementario frente a hacerlo con negro. Con esto pasamos al siguiente punto, las diferentes armonías y combinaciones de colores. Voy a explicar las que para mí son las principales. El esquema monocromático, de análogos, de complementarios y por último de tríadas. En el esquema monocromático se escoge un solo color y se trabaja con diferentes grados de saturación o luminosidad, y puede servirnos para crear paisajes con atmósfera. En el esquema de análogos, como hemos visto antes, se escogen colores cercanos en la rueda cromática. Es parecido al esquema monocromático, pero con mayor variedad de tonos, por lo que conseguiremos una mayor armonía visual. En el esquema de complementarios, escogeremos dos colores complementarios, variando los tonos en su luminosidad y saturación. Esto hará que nuestros colores resalten mucho y puede servirnos si queremos resaltar un detalle en concreto de nuestra obra. Y por último, el esquema de tríadas, que consiste en escoger colores que estén equidistantes en la rueda cromática. Estas combinaciones son más complejas, pero aportan muchísimo interés visual en las obras. Y estos serían los 4 esquemas principales que nos sirven para hacer paletas equilibradas y así poder combinar colores, manteniendo una armonía visual. Muy bien, y ahora que hemos repasado los conceptos básicos, os voy a dar un tip extra. Vamos con un concepto que todos los artistas utilizamos y que puede que no te hayan enseñado, que es el contraste simultáneo. Seguramente alguna vez te ha pasado que ves dos colores completamente distintos, por ejemplo, el color de la celda A y el color de la celda B, cuando en realidad son exactamente el mismo color. Esto es porque nuestra percepción de los colores no es perfecta y tendemos a percibirlos de manera distinta dependiendo de los colores que tengan a su alrededor. Como por ejemplo, este tono de morado lo percibimos más oscuro cuando está sobre un fondo amarillo y más claro cuando tiene un fondo morado oscuro, aunque sea exactamente el mismo color. Y así es como surgen los famosos debates, como el del vestido azul y negro o blanco y dorado. Para mostraros un pequeño ejemplo en pintura, vamos a aplicar el color sobre diferentes fondos, sobre rojo y sobre azul. Al ver el resultado parece que el amarillo destaca mucho más sobre el color azul, pero si pasamos la imagen a blanco y negro, veremos que tienen el mismo valor tonal. Y este efecto ocurre igual aunque no haya color, como vais a poder ver ahora mismo. Esto puede hacer que a la hora de pintar nos equivoquemos a escoger el color, escogiendo un tono mucho más oscuro, claro o diferente al que queríamos. Para ello vamos a ver formas de evitarlo. La primera es evitar que nuestra paleta de colores, ya sea en digital o tradicional, sea blanca. Intenta que tenga un tono, preferiblemente gris, ya que con blanco de fondo no apreciaremos los colores con su verdadero tono. Con un fondo gris vamos a poder apreciar mejor los colores que con un fondo blanco, y así nos evitaremos muchos errores a la hora de mezclar colores. Por otro lado, de nuevo, ya sea en digital o en tradicional, evita empezar con un lienzo en blanco, poniendo siempre un color de fondo. A esto se le llama infrapintura, y es muy útil ya que nos quitará el miedo al lienzo en blanco y además podremos ser mucho más precisos a la hora de colocar nuestros colores, sin equivocarnos y sin que nos engañe nuestra vista.